forma no quirúrgica, con terapia física. Imagenología, si la quieren hacer, yo no la hago, es mucho dinero. Se pueden tomar radiografías o placas simples, no son de valor. Se puede haber calcificaciones. El ultrasonido a veces lo hacemos por razones terapéuticas y vamos a inyectarlos con sangre o solución salina. Y luego la resonancia magnética, que como sabemos es muy cara. Ahora en los Estados Unidos, por los problemas con Obama, ya no podemos dar la atención como solíamos hacerlo. Ultrasonido de un tendón de Aquiles normal y uno que no es normal. Los hallazgos de la resonancia magnética, desgarros microscópicos, y el paciente piensa que es desgarro, no es desgarro, no está desgarrado. Y generalmente tienen dolor, inflamación, dificultad para hacer deportes. Tratamiento conservador puede ser con este dispositivo para caminar, yeso, con plantillas o elevaciones del talón, ejercicios excéntricos, entrenamiento cruzado. No utilizo ultrasonido, o sea, de onda de choque, no lo pagan, no lo reembolsan los seguros y es cuestionable su valor, 50%. Y los farmacológicos tópicos, de los que hablamos también. No hay cortisona, no hay inyección, eso es lo importante. Con respecto al tratamiento, es 90% exitoso con medidas sencillas de acuerdo a diferentes estudios. Esto es muy importante. Ejercicios de estiramiento y los ejercicios excéntricos son las cosas más importantes para tendinosis del Aquiles insercional y no insercional. Tratamiento quirúrgico se puede hacer de onda de choque, que tiene un valor cuestionable, tenotomía percutánea, Topaz, descompresión quirúrgica abierta. Si más del 50% está afectado, se puede hacer una transferencia en ese momento. Con FHL o el flexor largo del ortejo mayor. En este procedimiento 60% es suficiente. El de Topaz es 50%. Lo mismo para la tenotomía longitudinal. No son artículos muy científicos, son de nivel 5. No me parece que lo haremos nada más con tenotomía. Debridamiento, incisión longitudinal, posterior recto. Incisión de línea media. El paciente está en posición prona. Y si más del 50% está afectado, se debe hacer la cosecha del flexor largo del ortejo mayor, o FHL. Debridamiento excéntrico, se quita el tejido muerto. Se tubulariza el tendón de Aquiles después. Los resultados de este procedimiento son como de 70% efectivos, y hay que decirle a los pacientes en el preoperatorio que llevan 9 meses, es como un embarazo, no mejora en un día o en 3 semanas. Estoy tratando de avanzarlo. El FHL no hago cosecha mucho larga, sino que hago cosecha corta. No hago la segunda incisión del flexor largo del ortejo mayor. Se hace a través de la misma incisión. La teoría es que hay otro y hay aporte sanguíneo. Morbilidad del donador mínima después del procedimiento.
Si es más del 50% de afectación, se debe considerar la transferencia del FHL, del flexor largo del ortejo mayor. La técnica es en posición prona, se quita el tendón muerto. Yo uso tornillos de interferencia, generalmente se quita en forma insercional la tuberosidad del calcáneo, hay una transferencia justo ahí. Uso un tornillo de interferencia. Y hay que tensionarlo apropiadamente en ese momento. Si es un problema de inserción, lo reinsertamos al talón. Si no es insercional, no lo hacemos. Se reinserta con un puente Steve o con suturas de anclaje. Otra transferencia del flexor largo del ortejo mayor. Se cosechó, se cortó del paquete neurovascular. Este es el anclaje de las suturas después. Ahí está el flexor largo del ortejo mayor. Esa es la dirección del tornillo. Y esto es el tornillo biodegradable, como de 6-7 milímetros el tornillo. Y el orificio es del mismo tamaño que el del tendón. En ocasiones se tiene que hacer un bypass de esta área con un puente. Este es otro ejemplo. Voy a brincar me voy a saltar hacia el equino del Aquiles. La contractura del Aquiles es una fuente común de dolor de pie. John Anderson, uno de mis residentes en Michigan, tiene una clasificación del equino con 5 tipos de problemas y el papel de la resección del gastrocnemio. Muchos de los problemas del antepié se deben al Aquiles, se pueden hacer los ejercicios para ellos y si no mejoran se puede considerar un procedimiento steroid. Voy a avanzarlo, no se tomen la molestia de verlo, me voy a brincar algunas diapositivas para facilitar las cosas. Hablamos de problemas insercionales, el mismo tratamiento para los no insercionales, se quita esta jiba, se reinserta el Aquiles, después del flexor largo del ortejo mayor. Denme un minuto, por favor. Ahí está el ejemplo de la prueba de Silver-Scold. El paciente está en dorsiflexión, extensión de rodilla, menos con la rodilla flexionada. La resección del gastrocnemio se hace con una sencilla incisión lateral a la línea media a 2 centímetros de largo. No queremos estar cerca del nervio sural. La anatomía la descifró Giovanni. Este es el tercio distal con el yeso. Se puede usar endoscópicamente o abierto. Yo lo uso abierto porque no quiero dañar al nervio sural. Esta es la incisión típica de la línea media después.